Hola, mi compañero Víctor Manuel y yo, Blanquiraim, les vamos a presentar la división de la economía. Para empezar, tenemos que recordar qué es la economía. La economía es la ciencia que estudia la administración de los recursos escasos para satisfacer necesidades y deseos de la población. Bueno, sabemos que la economía se divide en dos, economía positiva y economía normativa. Empezaremos con la economía positiva. Esta se encarga de estudiar los sistemas económicos de manera científica o explicaciones objetivas, al igual que estudia las fuerzas que afectan a la economía y busca predecir las consecuencias. La economía positiva igualmente se divide en dos. Empezaremos con la economía descriptiva, que se basa básicamente en describir, como su nombre lo dice, fenómenos y acontecimientos económicos, así como su desarrollo y distintas aplicaciones. Posteriormente, la segunda división es la teoría económica, que formula principios y leyes a partir de métodos sistemáticos. Se basa en lo proporcionado por la economía descriptiva. Esta igualmente se divide en dos. La primera subdivisión es la microeconomía, que examina el efecto de los cambios de precios en los consumidores y el efecto de los precios en los productores, es decir, la oferta y demanda. Después tenemos los segmentos de la microeconomía. El primero es el consumo, que es anticipar la elección del consumidor ante la gama de bienes y servicios que se ofrecen y entre los que se pueden optar. Posteriormente tenemos la producción, que se marca como meta analizar el comportamiento de la empresa. Mercados, se hace referencia a la cantidad y calidad de productos, servicios y bienes en general que se pueden adquirir de manera individual o en conjunto. La teoría del equilibrio general trata de dar una explicación global del comportamiento de la producción, el consumo y la formación de precios en una economía con uno o varios mercados. Y por último, la economía del bienestar, que se preocupa de cuestiones relativas a la eficiencia económica y al bienestar social. Por último, tenemos la macroeconomía, que estudia el funcionamiento global de la economía como conjunto integrado para así poder explicar la evolución de los agregados económicos. Igualmente estudia el PIB. También tenemos los segmentos de la macroeconomía. El primero es crecimiento económico a largo plazo, es decir, el ritmo que se incrementa la producción de bienes y servicios durante un periodo determinado. Tenemos la productividad, que es el crecimiento de la economía, depende en gran medida de los avances de la productividad general por su población activa. Los ciclos económicos, que analiza las razones por las que la economía experimenta estos movimientos. El desempleo aborda situaciones en las que la tasa de paro puede variar drásticamente de un periodo a otro. La inflación, que se encarga de determinar los componentes que inciden en el incremento de los precios relativos. Y por último tenemos las cuentas públicas, que estas prestan atención especial en el estudio del déficit o superávit público y a la evolución de la deuda económica. Ahora pasemos a la economía normativa. A diferencia de la economía positiva, la economía normativa se ocupa de cómo deberían ser las cosas. Este enfoque implica juicios de valor y se basa en opiniones sobre lo que es deseable o no en la economía. La economía normativa está estrechamente relacionada con la política económica, que incluye decisiones sobre cómo se deben gestionar la economía y los recursos. Dentro de esta política se encuentran tres áreas claves, las cuales están basadas en la política económica. La política económica se refiere al conjunto de acciones y decisiones que toma un gobierno para influir en la economía de un país. Su objetivo principal es promover el desarrollo económico, estabilizar la economía, controlar la inflación, reducir el desempleo y mejorar el bienestar general de la población. Por primera tendríamos a la política monetaria. Esta implica el control de la cantidad de dinero en circulación y las tasas de interés, generalmente a través de un banco central. Un ejemplo sería bajar las tasas de interés para estimular el consumo y la inversión. Por siguiente tendremos la política cambiaria. Esta se refiere a cómo un país maneja su tipo de cambio y sus relaciones con otras divisas. Esto podría llegar a afectar la competitividad internacional de un país con otros. Tendríamos también la política fiscal. La política fiscal consiste en
un conjunto de acciones gubernamentales que se refieren fundamentalmente a la administración y aplicación de instrumentos discrecionales para modificar los parámetros de los ingresos, gastos y financiamientos del sector público,